Tengo que reconocer que con nuestros siguientes invitados podemos hablar de muchas cosas. Desde patrimonio, pasando por servicios, de todo lo relacionado con los PFAES, con todo lo que hay en torno al desarrollo, hasta incluso podemos hablar de fútbol, sí, tal cual. Porque echando la vista atrás, creo recordar que con el invitado que tengo aquí en este lado, pues un par de añitos o 3 hace que no nos ponemos delante de un micro para hablar de algo. Lo hacíamos a pie de campo, eso sí que es cierto, pero David de León, es la primera entrevista en la que estamos usted y yo así micro en mano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Yolanda y bueno, buenos días o buenas tardes ya casi a todos los oyentes de Onda Fuerteventura. Pues sí, hacía tiempo que no nos sentábamos que no compartíamos micro, ¿eh? La última vez fue antes de Cristo, creo. Sí, cuando los dinosaurios habitaban la Tierra, más o menos. Entrevistas a pie de campo, ¿eh? Sí. Eso está... Una época bonita. Preciosa. Una época inolvidable. Hombre, sí, porque sabes que para mí el deporte ha sido, bueno, pues parte de mi vida y para ti ni te cuento, lógicamente, pero que vivimos una época muy bonita, bueno, con esa andadura con la radio, con Tibiabín y bueno, y también en el deporte, lógicamente, tú y yo en los campos jugando, pero fue una época bonita. Pero bueno, ahora estamos en otros menesteres y bueno, contentos también y muy ilusionados también de estar también, bueno, pues representando a la ciudadanía de Puerto Rosario en el ayuntamiento del municipio, ¿no? Lo recordamos con nostalgia, cierto es, pero bueno, se nos abren caminos muy importantes, efectivamente, como es el caso de ahora estar en el ayuntamiento capitalino y además llevando áreas muy importantes, el área de servicios, que es el día a día, y casi que diría yo las 24 horas. Sí, las 24 horas. ¿Puede usted dormir? Sí, hombre, a veces le cuesta a uno porque, bueno, pues lógicamente un municipio con casi ya cerca de 50.000 habitantes tiene muchos problemas que hay que ir resolviendo y servicios es una concejalía que va de la mano de todas prácticamente, ¿no? Entonces, pues todos tiran un poquito de esta concejalía, pero bueno, se puede decir que es como el motor, ¿no? Un poco del ayuntamiento. Pero bueno, he tenido la suerte de estar rodeado de un gran equipo de gobierno, de muy buenos compañeros en las distintas concejalías, tanto por parte del partido de Coalición Canaria como del Partido Socialista, y encima tengo en los diferentes concejalías personas que me han hecho mucho más fácil el trabajo, encargados que la verdad que es un gusto trabajar diariamente con ellos porque hemos hecho, yo creo que una buena sintonía entre ellos y nosotros, empresas que tienen las diferentes pues limpieza, jardines y demás, que lo lleva la compañera Erika también, que la verdad que ha habido muy buena sintonía con los técnicos, es decir, que yo estoy la verdad que muy a gusto en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y por supuesto, bueno, pues siempre con esa cabeza como es David Vera, que es una persona súper trabajadora, súper responsable con su trabajo y bueno, da gusto estar en una institución como encima es del municipio donde yo nací y bueno, y representando sobre todo a toda la ciudadanía de Puerto Rosario, ¿no? Y además con patrimonio, y estamos en un lugar, bueno, pues privilegiado, porque hablar de Casillas del Ángel luego ahondaremos un poquito, pero eso sí que nos tiene que llevar a que, bueno, pues estamos en un sitio privilegiado, de verdad que lo digo sinceramente, donde hay una riqueza maravillosa y que tenemos que conocer, porque a lo mejor el problema está en que no conocemos lo que tenemos y esa asignatura la tenemos pendiente, así que la vamos a arreglar. Pero decía que hay, bueno, pues ese buen rollito, ¿no?, con el resto de compañeros, y decía Erika que tiene muchas cuestiones de las que hablar, pero principalmente de los PFAES. Y le tengo que decir, señora concejala, que el PFAE Tenderete, yo particularmente, en este PFAE Tenderete me lo estoy pasando muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días a todos los radioyentes de Onda Fuerteventura. Pues qué decir del PFAE Tenderete, que sin duda se dedica a dinamizar lo que no solo es la capital, sino también se ha extrapolado a los pueblos y barrios del municipio. Y bueno, de momento se han atendido unos 140, 150 niños y bueno, al final es llevar la diversión que podía haber en la capital, pues
a los distintos pueblos y barrios de... Yo le del municipio. recomiendo, señora concejala, que se venga un ratito a hacer esas actividades. Hombre, las del agua a lo mejor estamos un poco mayores ya para ello, pero hacen manualidades que son muy chulas, ¿eh? Y nos hemos dado cuenta que los niños, si les sacas del móvil, les sacas de la Play y demás, tienen mucha imaginación y pueden hacer muchas cosas. Y muchos juegos, que eso es muy importante también en esa parte formativa que tiene el PFAE, la parte teórica y la parte práctica, para, en este caso, los 15 alumnos trabajadores que en líneas generales están súper contentos. Sí, vamos a ver, yo creo que están haciendo un trabajo importante, ¿no? Importantísimo. Se colabora un poco con la conciliación familiar Claro. de esos padres que en verano no saben o no tienen dónde dejar a sus hijos. Bueno, pues aquí ya tienen una actividad donde pueden desahogarse un poco, Claro. Padres e hijos. Bueno, ¿qué más te digo del PFAE Tenderete? Han sido invitados al Tran Tran, o sea, al final viene bien Hemos una tenido colaboración. la exclusiva, ¿eh? Hemos tenido Lo la sé, exclusiva. ya me lo chivaron. No deja de ser importante que se reconozca este PFAE fuera del municipio y Claro. bueno, la colaboración entre distintas corporaciones al final siempre favorece. Es muy importante y nos estamos centrando en el PFAE Tenderete, que es el que está desarrollándose ahora mismo aquí en Casillas del Ángel, que como bien decía la concejala, ha estado por distintos pueblos para esa dinamización tan necesaria, señor de León, porque a los pueblos hay que darles esa vida que a lo mejor tuvieron antaño y que hemos dejado un poquito de lado, pero no olvidemos que en Puerto del Rosario PFAE Tenderete no es el único que se está desarrollando, que hay No. más. Tenemos 8 PFAEs ahora mismo, hay de jardinería, albañilería, informadores turísticos, que no quiero que se me quede ninguno Intentando atrás. abarcar todos los ámbitos, Sí, ¿no? un poco se abarca todo, incluso el tema del respiro familiar, o sea, con el Ujú. servicio de ayuda a domicilio, favoreciendo pues esa ayuda que las familias necesitan y a veces no consiguen llegar Correcto. a las administraciones, pues bueno, se intenta facilitar un poco esa ayuda en los domicilios. Ujú. Bueno, abarcamos un poquito lo que son todos los ámbitos, que es muy, muy importante, no olvidarnos ni de unos ni de otros, y además hay un segmento que a lo mejor cuando estamos hablando de actividades lo dejamos de lado porque siempre nos fijamos o en los más pequeños o Sí. luego en los mayores, en la tercera edad, que a lo mejor muchos están todavía en su segunda edad, pero en la franja juvenil adulta quizás la dejamos un poquito de lado. Sí. Y en estos PFAEs lo que se trabaja también es con ese espectro, ¿no? Con esa zona. Sí, se pretende que, o sea, la intención es que participen niños de cualquier edad, no solo niños pequeños, que al final es cierto que hay una franja de edad que entendemos que, o por lo menos yo lo entiendo así, que están un poco abandonados respecto a las actividades que se fomentan o se realizan. Y bueno, se pretende que todos puedan colaborar en dinamizar y que no solo sea para los niños pequeños ni para las personas mayores, sino Que todo estemos tipo de- todos, David de León, que nos incluyan a nosotros también, ¿no? Sí, desde luego. Además, date cuenta que además una cosa que quizás no se ha estudiado bien desde el punto de vista de otras corporaciones, por ejemplo, parques y jardines, que lo lleva Erika, están muy destinados a una determinada edad. Ahora, por Sí. ejemplo, los parques son de una edad muy, muy pequeña y creo que necesitamos también parques en el que exista nuestro espacio para todas las edades, ¿no? Que exista, oye, que un abuelo quiere llevar a su nieto, que esté el abuelo haciendo también algo y el nieto. Es decir, que tenemos que intentar unir a todos esos segmentos de la edad porque al final, oye, yo creo que de todo se aprende y tener un parque así, por lo menos a nivel municipal, en el que pueda ir cualquier persona de cualquier edad sería también importante y bueno, esperemos que en el futuro poder tenerlo. Pero bueno, Erika sí ha dicho algo muy importante y que es una de las líneas que esta corporación quiere llevar, que es llevar también todo lo que son los programas, PFAE, cultura, incluso todo lo que es servicios de municipales a los pueblos y a los barrios del municipio, porque creo que la población de Puerto Rosario no solo es la capital, Claro. sino que existe muchísima gente en la periferia y en los pueblos, y bueno, yo creo que se merecen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos que viven en la capital. Y eso es una cosa que creo que este PFAE también lo ha logrado, de intentar sacar también a los pueblos y a los barrios del municipio, pues todos esos monitores y esos alumnos que realmente yo que te visité hace poco
lo que son algunos talleres y me pareció un ambiente súper bonito, ¿no? de aprendizaje. Es como una escuela muy de realizar cosas y que vas viendo Muy todo el práctica, trabajo, muy ¿verdad? práctica, así que no, a lo mejor no lleva su teoría, pero me pareció sorprendente el trabajo de los monitores con los alumnados, y que después puedan salir de ese PFAE, de esa instalación, a realizar trabajo fuera de lo que es la instalación, me parece fundamental. Y bueno, a lo que preguntabas de Tetir y de la parte histórica, date cuenta que Tetir fue municipio hasta 1926, es decir, que la importancia que tenía este pueblo era enorme. Es decir, cuando Puerto Rosario no estaba ni por asomo, o Puerto Cabras en aquel entonces, sacando la cabecita para ser municipio, este municipio fue durante muchísimos años uno de los más importantes de la isla. De ahí la muestra del patrimonio tan grande que tiene. Bueno, pues aquí a nuestras espaldas la iglesia y bueno, y un sinfín de arquitectura tradicional y de muchísimos elementos conocida, etnográficos. pero Poco conocida porque no la sacamos a relucir. Patrimonio está, pero hay que primero, obviamente, cuidarlo, rehabilitarlo y ponerlo en valor, y para eso necesitas un grupo de personas que trabajen primero en la restauración, en la puesta en valor de ese elemento etnográfico, el que sea. Y bueno, ya ni te cuento de si quieres caminar un poquito por este pueblo, encuentras auténticas maravillas del patrimonio, ¿no? Y en este rinconcito, por ejemplo, con la iglesia que tenemos de Casillas a nuestra espalda, maravillosa, Sí. bueno, el entorno muy cuidado y muy Sí. lo que decíamos, estamos en el PFAE de Tenderete. Lo estamos pasando bien, estamos aprendiendo un montón. Nos falta solamente poner aquí el Sí. tenderete y hacer el picnic. Sí, curiosamente, Yolanda, hace unos días estuve yo viendo una foto de este rincón, precisamente sacada desde aquella parte de allá. Ajá. Y esto era todas las gavias. Aquí estaban una joya de gavias, muchísimas gavias, y se veía la iglesia al fondo, pero es una foto de 1895, creo recordar, o sea que tiene sus años. Y era preciosa, porque tú imagínate todo esto lleno de gavias con la preciosa iglesia al fondo atrás, sí. Y precisamente aquí donde estamos en una zona de cultivo de Casillas. Bueno, y como puedes ver alrededor, pues todavía quedan algunos Todavía restos quedan gavias, de efectivamente. gavias, sí. Todavía quedan esas gavias por ahí. Decíamos PFAE Tenderete, lo decíamos un poco en tono de broma, o no, porque a lo mejor podemos montar el tenderete aquí dentro de un ratito. Pero es que en este PFAE Tenderete hay una cosa que es muy curiosa. Yo le preguntaba a los alumnos trabajadores la parte que más les gustaba y la parte que menos. En líneas generales les gusta bastante todo. Bueno, alguno decía que, hombre, que lo de estudiar, que como nunca se le había dado muy bien, pues pero que lo sacaba adelante porque estaba todo muy bien planificado, porque estaba todo muy bien preparado, y ellos mismos realizan el glosario de actividades que quieren desarrollar con los más pequeños. Sí. Y tienen que tener unas previsiones importantes, porque hay muchas veces que una actividad, señora concejala, no encaja en lo que tienen en ese momento los niños y tienen que improvisar. Evidentemente ellos se organizan, o sea, los alumnos trabajadores, los docentes, tanto la coordinadora o coordinador y directores se organizan para que las actividades vayan enfocadas al tipo de personas que van a dinamizar. Si son niños, pues ya ellos tienen su planificación de las actividades que tienen que hacer. Si son niños ya no tan niños, sino más creciditos, pues evidentemente las actividades no van a ser las mismas que con niños pequeños. Y ellos se planifican, ellos ya se organizan, tienen su programación, y es fantástico ver cómo estos 15 alumnos trabajadores pues se lo pasan bien. Realmente se lo pasan bien, se lo pasan casi tan bien como los niños. Y si encima ayudamos a que conozcan rincones del municipio y hasta incluso niños de otros pueblos se acerquen hasta, por ejemplo, aquí, Casillas del Ángel, porque hay niños que han estado en otros pueblos, se lo han pasado también, que han dicho, pues no, yo sigo, yo me voy para allá. Entonces, bueno, pues también creamos un movimiento entre los pueblos que ayuda a conocer rincones tan maravillosos como este. Pues sí, es una suerte que también lo que te comentaba, que con participación ciudadana, con desarrollo local, con todo ese tipo de concejalías, cultura, que salgamos un poco de lo que es la capital y los lugares que
más asignados a realizar esas actividades, ¿no? Y eso para mí enriquece mucho y sobre todo, como tú bien dices, pues también le da vida a los pueblos del municipio. Y bueno, a lo que hablabas, bueno, yo estos días que bueno, estamos muy en contacto directo, sobre todo con algunas concejalías, entre ellas, lógicamente, parques y jardines, porque conlleva mucho también lo que lleva también de servicios y demás. Preparar un PFAS de esto, ya no solo desde el punto de vista de los técnicos, sino a nivel político, sinceramente, a nivel de la concejalía, lleva, y de los técnicos, lleva un trabajo detrás que puede pensar que es fácil, pero no, hay que tener una planificación, tener claro dónde se va a desarrollar, qué actividades se van a desarrollar, dónde se va a desarrollar, es decir, que lleva una planificación muy grande y eso, bueno, también conlleva un trabajo que quizás no se ve tanto, parece como que está muy, que ves todo que sale, que simplemente... Sí, por generación espontánea, ¿no? Sí, y lleva muchísimo trabajo repito, de todos los técnicos, monitores, de la concejalía, y bueno, eso también es de aplaudir, pero sobre todo es aplaudir bajo mi punto de vista lo que tú comentabas. Hay que sacar también de la capital todas estas actividades y bueno, al final se va a favorecer todo el municipio. Al final no tenemos que separar pueblos, barrios, capital, sino que sea un todo, ¿no? Un Puerto Rosario unido y que bueno, y que existan las mismas posibilidades de realizar una actividad en el centro de la isla, de la isla. Bueno, tampoco estamos muy alejados, pero bueno, un poquito más en el centro, en la capital que en el resto, ¿no? Y eso creo que se ha logrado perfectamente con este tipo de, por ejemplo, de PFAS, ¿no? Y en cuanto a servicios, pues lo mismo, nosotros estamos intentando también tener nuestras cuadrillas en los pueblos, intentar, bueno, pues que no sea solo la capital y bueno, en eso estamos trabajando, bueno, por un municipio unido, ¿no? Un municipio porque era muy fácil y los que vivimos en pueblos sabemos las deficiencias que tiene, entonces no, todo para la capital, no, vamos a intentar que todos tengan representación, que todos bueno, pues tengan, bueno, pues todas esas necesidades que conlleva, pues bueno, un pueblo estar alejado de la capital, pero a la vez sentirse también cerca de lo que es la capital con este tipo de acciones como puede ser el PFAE o como pueden ser por participación ciudadana en los centros culturales, darle vida a los pueblos, y eso creo que es importante, y eso también se desarrolla mucho en lugares como este, porque así tiene una población importante, está junto a Tejuate, hay mucha cercanía, en Tejuate por ejemplo también va mucha gente de Puerto al centro cultural, aquí hay también muchísimas actividades, en fin, multicultural, porque Casillas es un pueblo multicultural, curiosamente, yo creo que el más multicultural que hay del municipio, y bueno, pues yo creo que al final tenemos que ir metiendo, como se suele decir, en el zurrón todo eso, ir amasando para convertir el municipio en un todo, no ir separando pueblos, barrios y capital, ¿no? Además, un firme defensor, como es de David de León, de esos pueblos del municipio que hay que conocer por esa riqueza que hay en torno a ellos, y además conociendo también un poco y haciendo esa, permítame la expresión, esa excursión, podemos ver qué necesidades hay, las deficiencias que hay, dónde estamos mejor, dónde estamos peor, en fin, coordinar un poco todo. ¿Por qué? Porque es muy bonito y soy firme defensora de esa localización, pero parece que todas las actividades, pues venga, en la playa de los Pozos, que insisto, soy muy defensora de ese enclave y de ese entorno, pero ¿por qué no aquí en esta zona? ¿Por qué no aquí en Casillas del Ángel? No necesariamente tenemos que venir a Casillas del Ángel única y exclusivamente cuando se desarrolla la carrera del queso, que también, sino para conocer el patrimonio, para conocer todo lo que hay aquí y desarrollar este PFAE. Y decía David de León, señora concejala, que todo el trabajo que hay alrededor del PFAE es muy importante, es muy intenso, está, bueno, pues en el backstage, ¿no? No sale a la luz y es el desarrollo de un PFAE como de Tenderete, pero es que estábamos hablando de esos 8 PFAEs que se están desarrollando ahora mismo. 8 PFAEs hay ahora mismo, sí, y no quiero que se me olvide comentarte que todo esto sale en gran parte también gracias al Servicio Canario de Empleo, y que al final la finalidad de estos proyectos no deja de ser la inserción de estos alumnos trabajadores en el mercado laboral. Pues, se les da una formación teórica y luego hacen las prácticas en relación al PFAE que están desempeñando, pero que bueno, que la finalidad no es más que abrirles las puertas del mercado laboral. Por supuesto que sí, y que se integren lo antes posible. Bueno, yo me voy a poner deberes con los dos. Vamos a empezar a ponernos deberes, y yo, como soy de la antigua usanza de libretita y bolígrafo, bueno, con Erika González tenemos que hablar de esos parques y jardines.
Hablamos. otro. Cuando se vayan cortando los PFAEs, pues iremos haciendo el balance y el resumen de los PFAEs. Con David de León tengo que hablar de patrimonio, de los pueblos, lo estoy anotando todo, de los servicios. Sector primario. Y en Casillas del Ángel, que también podemos hablar mucho Efectivamente, del sector primario aquí en pues Casillas sí. del Ángel. Sector primario. Estamos en el mes de agosto, me estoy poniendo muchos deberes yo, Sí, afloja un poco. Vamos a aflojar un poco. Bueno, pero lo vamos a ir repartiendo. Lo vamos a ir repartiendo para ver cómo lo vamos desarrollando, porque es muy interesante y por supuesto que sí, es muy importante conocer todo lo que hay en torno a estas áreas que llevan tanto Erika González como David de León en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y por qué no podemos hacerlo en un lugar tan maravilloso y tan estratégico como es Casillas del Ángel, aquí en este picnic improvisado que ha realizado Onda Fuerteventura. ¿Se nos queda algo, señora concejala? Seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, Pero pero bueno, bueno, tenemos como los ya tenemos deberes, pues... Usted también ha apuntado, Sí, yo también soy de papel y boli. Exacto, lo apuntamos para que no se nos olvide. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a Onda Fuerteventura, por invitarnos a esta tenderetes. Sí, tenderete sin tenderete, pero bueno, lo solucionamos rápido. Pero nada, muchas gracias por brindarnos la oportunidad. En el próximo lo tenemos aquí escondido, ¿vale? Contamos con ello. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Señor de León, muchísimas gracias. Apuntamos Gracias a los ti, deberes, Yolanda. aunque estemos en agosto, y ahí algún día que otro también hablaremos de deportes, ¿no? Sí, hombre, tú sabes que yo de deporte podríamos estar aquí, Pues sí, pero se nos como acaba el PFAE, tenderete, como se ya nos acaba- apuntaste bastantes cosas, deja el deporte para cuando terminemos con todo eso y yo encantado, y si no, pues bueno, en algún terrero o campo deportivo, pues cuando quieras, pues sabes que estoy a tu entera disposición y de Onda Fuerteventura. Lo dicho, ¿no? Yo creo que lo importante, igual que nosotros, estamos intentando dinamizar los pueblos y los barrios del municipio, también es importante que las radios, los medios de comunicación, pues también se desplacen a estos sitios para darle un poquito también de vida a los pueblos del municipio. Por lo tanto, también es agradecer que Onda Fuerteventura, como el resto de todo lo que son los medios de comunicación, hagan el esfuerzo de intentar, bueno, pues salir del estudio, que también a veces se agradece, ¿verdad, Yolanda? De salir de esas cuatro paredes, como se suele decir, y bueno, se desplacen a lugares tan emblemáticos y tan bonitos como este rinconcito de Casillas del Ángel, y como este rinconcito existen muchísimos en nuestro municipio, por lo tanto, bueno, felicidades por sacar el programa de los estudios y bueno, que nunca las mañas pierdan, ¿no? Eso se lo aseguro, y además si tengo sombrita, pues yo soy feliz directamente con esta sombrita. Fíjense lo que son las cosas. Hemos empezado esta conversación con ese ruido ambiental y ahora nos hemos quedado en silencio. El PFA ha terminado, los niños ya se han ido para su casa y nos hemos quedado aquí en silencio. Pero, como nosotros somos así, dentro de un ratito van a rugir los motores aquí en Onda Fuerteventura, porque decíamos que podíamos hablar con David de León de deportes, pero es que con nuestros siguientes invitados, a lo mejor si les digo que hablamos de triatlón, pues dirían, bueno, pues Yolanda ya está con Iván Rodríguez, sí, pero si les hablo de París-Dakar, del Dakar en este caso, ¿qué me dirían? Bueno, pues sí, pues hay otro Rodríguez que tiene la intención de irse al Dakar y nos lo va a contar aquí en Deportes en Onda Fuerteventura. Un alto y volvemos enseguida.